¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si tus culpas más profundas tomaran forma física? Todos cargamos con errores, traumas y decisiones oscuras que preferimos enterrar bien en el fondo de la mente para poder seguir adelante. El problema es que todo lo que se entierra tarde o temprano te obliga a mirarlo de frente, y la película que les traigo hoy agarra ese concepto psicológico y lo lleva al extremo absoluto. Nos propone un descenso literal hacia uno de los rincones más asfixiantes y aislados del planeta, donde un grupo de personas buscando respuestas va a descubrir de la peor manera que la verdadera condena no está bajo tierra, sino dentro de sus propias cabezas. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es un viaje sin retorno hacia los rincones más retorcidos del comportamiento humano, en uno de los descensos cinematográficos más crudos que vas a presenciar. Bienvenido al centro de la Tierra. Bienvenido a verte cara a cara con tus pecados. Bienvenido, así en la Tierra como en el infierno. Esta cinta comienza presentándonos a nuestra protagonista Scarlett cruzando la frontera iraní, camino a unas cuevas que están a punto de ser destruidas por el gobierno. Ella documenta todo el viaje con una idea muy clara, la cual es dejar registro de que si algo le pasa, será consecuencia de sus propias decisiones y nadie más tendrá la culpa. Al llegar a su destino, se encuentra con Reza, un viejo amigo de la joven, el cual la acompaña hasta una de las entradas clandestinas de la cueva que se encuentra oculta dentro de una casa. El hombre quiere irse cuanto antes, pero Scarlett se niega a abandonar el lugar sin encontrar aquello que vino a buscar. Entonces Reza la lleva hasta una pared donde hay tallado un escrito en un idioma antiguo, y al leerlo, Scarlett entiende lo que debe hacer y empieza a golpear la pared hasta romperla por completo. Del otro lado, descubre una cámara oculta donde descansa la escultura de una enorme cabeza de toro negro. Reza vuelve a insistir en que tienen que salir de ahí, las alarmas no paran de sonar y en cualquier momento todo va a volar por los aires, pero Scarlett no quiere irse sin documentarlo, ya que su padre pasó toda su vida buscando ese lugar y ahora que ella lo tiene enfrente no puede abandonarlo. Después de unos minutos que parecen eternos, Scarlett logra registrar todas las inscripciones escritas sobre la escultura, luego intenta salir lo más rápido posible, pero antes de hacerlo, encuentra un hombre colgado dentro de la cueva. La muchacha no tiene casi tiempo para reaccionar porque de inmediato todo se viene abajo, pero milagrosamente logra salir. Reza le dice que ella le recuerda muchísimo a su padre y le advierte que tenga cuidado porque esa misma búsqueda fue la que llevó a su padre a la locura, pero Scarlett dice que acaba de comprobar que su padre nunca estuvo loco. Luego de una conveniente elipsis, vemos que Scarlett se encuentra en París junto a su camarógrafo y amigo Benji, quien la acompañará grabando todo el proceso. Ella se presenta como una arqueóloga con un doctorado en simbología, hija de un historiador muy reconocido en el mundo de la alquimia. Ahora, ¿qué es lo que tanto busca Scarlett? Bueno, básicamente lo mismo que su padre buscó durante años, o sea, la piedra filosofal. Y seguramente esto les suena si son muy fanáticos de Harry Potter como yo, pero la realidad es bastante más turbia. ¿Qué es exactamente esta piedra? Te lo explico. En el mundo de la alquimia antigua era una sustancia legendaria, el pináculo del conocimiento humano que supuestamente le otorgaba a su creador dos poderes absolutos. Primero, la capacidad de transmutar cualquier metal barato y asqueroso como el plomo, por ejemplo, en oro puro. Y segundo, y mucho más importante, permitía destilar el elixir de la vida, una pócima capaz de curar cualquier enfermedad y otorgar la inmortalidad absoluta. Estoy medio mal de la voz, pero fue por el partido de ayer, así que sepan disculpar. Bellingham, la tenés adentro. Y acá viene el dato histórico que les va a volar la cabeza. El hombre que supuestamente logró crear esta sustancia, Nicolas Flamel, no es un mito ni un invento de Harry Potter. Fue un tipo de carne y hueso, un burgués de París del siglo XIV. La leyenda de que él y su esposa habían conseguido la vida eterna gracias a la piedra se hizo tan pero tan fuerte que años después de sus supuestas muertes, un grupo de cazadores de tesoros profanaron y reventaron su tumba buscando el secreto. ¿Y saben qué encontraron adentro? Absolutamente nada. Los ataúdes estaban completamente vacíos. Y eso es exactamente lo que obsesiona a Scarlett y lo que obsesionó a su padre.
A continuación, Benji le pregunta si son ciertos los rumores de que su padre se volvió loco buscando la piedra, y Scarlett dice que la gente piensa eso porque él, digamos, se fue con San Pedro por voluntad propia, hasta que de pronto el plano pasa directamente a la tumba de Nicolas Flamel, o mejor dicho, hasta su lápida, ya que se dice que las inscripciones en la misma tienen la ruta hacia la piedra filosofal. Durante años nadie pudo descifrar ese mensaje que yacía y aún yace en su lápida, hasta que Scarlett encontró el famoso código de la rosa en la cueva, en la escultura del toro negro, y gracias a esa pista, ahora puede convertir los símbolos de la lápida en arameo. El problema es que ella no domina ese idioma, pero conoce a alguien que sí puede ayudarla, por eso va a buscar a un viejo amigo llamado George, y amigo es una forma de decir, ya que es una expareja con la que claramente quedaron varios temas sin resolver, debido a que por lo visto la última vez que George la siguió en sus locuras, terminó preso en Turquía. El hombre le dice a Benji que lo mejor que puede hacer es alejarse de ella, pero cuando la muchacha le dice que encontró el código de la rosa, obviamente esto despierta la atención de George, por lo cual esa misma noche los tres vuelven frente a la lápida de Flamel y tras interpretar los símbolos, Scarlett llega a la conclusión de que detrás de la lápida debería estar la llave para continuar, aunque a simple vista no hay absolutamente nada. Es entonces que recuerda dos elementos químicos mencionados en la inscripción y, por suerte, ambos pueden encontrarse en simples productos de limpieza, así que Scarlett toma algunos implementos del lugar, los mezcla, los arroja sobre la parte trasera de la lápida, luego prende un fósforo sobre ella y ¡voilá! El mensaje se revela. Él mismo les dice que la piedra filosofal se encuentra a 113 metros por debajo de la tumba de Nicolas Flamel, a lo que obviamente Benji les pregunta lo más lógico, y es cómo carajos van a llegar hasta ahí, pero Scarlett por lo visto tiene una respuesta bastante simple, aunque nada tranquilizadora: entrar por las catacumbas de París. Scarlett dice que París esconde uno de los sistemas subterráneos más grandes del mundo, un laberinto inmenso donde descansan los restos de más de 6 millones de personas, así que ahora deben averiguar el punto exacto donde Flamel escondió la piedra. Al revisar el mapa, descubren que las catacumbas no pasan directamente por debajo de la tumba, pero George recuerda que en el pasado, en esa misma zona hubo un gran derrumbe, lo que podría indicar la existencia de una cámara oculta. Pero antes de continuar, quiero mandar un saludo muy especial a Linda, a Nadia y a Scarlett, quienes fueron las top donadoras de la semana pasada en Kik. Muchas gracias por estar siempre presente y por bancar la parada. ¿Qué? ¿No me seguís en Kik? Todavía no me seguís en Kik. Prendo todos los días a la noche, vemos películas siempre, películas turbias. ¿No me seguís? O sea, no estás en los streams ¿Ves? ¿Ves? Cuando... Ay, pero ¿por qué mi novio me mete los cuernos? ¿Por qué mi novia me gorrea si yo soy...? Por eso te gorrean. Por eso te gorrean. Seguido a esto, los tres toman un tour turístico por el lugar y en medio del recorrido encuentran varios letreros, como por ejemplo este que dice: al son de las trompetas, los muertos se levantarán. Allí, la joven entiende que el recorrido común no le servirá para nada, ya que para encontrar lo que buscan necesitan entrar a la zona prohibida. A continuación, un joven misterioso que estaba oyendo su conversación se les acerca y les dice que, si quieren meterse donde no deben, tienen que ir a una discoteca y preguntar por un tal Papillon, ya que él conoce a la perfección las catacumbas de París, y si bien Scarlett le agradece, cuando Benji intenta enfocar nuevamente al muchacho, este desaparece. Una vez en la discoteca, mientras buscan a Papillon, Benji nota algo un tanto extraño. Una joven con un vestido blanco no deja de mirarlo desde la distancia, como si supiera exactamente a dónde se están metiendo, pero esa extraña mujer queda en segundo plano cuando finalmente encuentran al famoso Papillon, a quien Scarlett le habla sobre el túnel secreto que debería llevarlos debajo de la tumba de Flamel, y si bien él asegura conocer absolutamente todos los pasadizos de las catacumbas y dice que justo debajo de esa tumba no hay absolutamente ningún pasadizo, Scarlett le dice que
que no lo conoce porque no está en el mapa, pero que ella sí sabe dónde está y que la mitad de todo el oro será para él si logra guiarla hasta allí. Como ya se habrán dado cuenta, a Scarlett no le importa el oro que puede o no estar escondido ahí abajo, ya que ella solo quiere la piedra filosofal, porque de lo contrario Voldemort podría volver a la vida. No, mentira. Mentira. Mentira, sigamos. Obviamente la cuestión del oro y todo eso termina convenciendo a Papillon, ya que en teoría para él será pan comido debido a que conoce las catacumbas como las palmas de sus manos, así que a la mañana siguiente, él y todo su equipo se preparan para entrar. Entre ellos se encuentran Susie y Zed, los cuales a Scarlett no le molesta que se sumen y de hecho no le interesa en lo absoluto, ya que la persona que realmente quiere a su lado es a George, pero él no quiere saber nada con respecto a entrar, ya que odia las cuevas debido a que su hermano murió en una cuando eran pequeños. Mientras se preparan, Benji entrevista a los amigos de Papillon. Primero le pregunta a Zed si sabe cómo Papillon se hizo la enorme cicatriz de quemadura que tiene en la mano, pero el muchacho prefiere no hablar del tema. Y este va a ser un detalle al cual le van a tener que prestar mucha atención. Luego les cuento por qué. Luego, Benji le pregunta a Susie cuáles son los peligros de moverse por las catacumbas y ella le explica que allí abajo quedarse sin luz, sin agua o sufrir una herida significa la muerte, y a eso hay que sumarle otros peligros como por ejemplo los murciélagos, ratas, la misma policía y por supuesto la claustrofobia. A continuación, todos se preparan para entrar a las catacumbas a través de un túnel del tren. El grupo avanza hasta encontrar un agujero en una de las paredes y antes de entrar, Benji les avisa que todos llevarán minicámaras colocadas en las luces frontales para poder registrar la expedición, y si bien George sigue insistiendo en que no piensa acompañarlos, justo cuando está por irse, aparece un policía intentando arrestarlos y sin otra opción, todos se meten rápidamente en el agujero antes de ser atrapados y George termina obligado a bajar con ellos. De esa manera, el recorrido comienza entre pasadizos estrechos, oscuros y cada vez más incómodos. Algunos tramos incluso están llenos de agua, obligándolos a avanzar como pueden mientras el aire empieza a sentirse cada vez más pesado y vemos que Papillon encuentra su firma escrita en varias paredes, señal de que efectivamente conoce las catacumbas como la palma de su mano. Al avanzar un poco más, el grupo empieza a escuchar unos cánticos oscuros que vienen desde una habitación cercana y para tranquilizarlos, Papillon les dice que eso es normal, ya que en las catacumbas siempre hay gente rara haciendo cosas raras, y cuando Benji apunta su cámara hacia la habitación, logra ver a la misma mujer que se había quedado mirándolo la noche anterior en la discoteca. Aún así, el grupo sigue avanzando hasta llegar a un túnel cubierto de huesos, el cual según Papillon es el único camino para avanzar. Obviamente nadie más quiere pasar por un lugar tan estrecho y encima cubierto de huesos humanos, por lo que Scarlett encuentra una alternativa. Otro túnel bloqueado por rocas que, en apariencia, podría mover fácilmente, pero el problema es que Papillon no quiere entrar a ese lugar, ya que dice que todo aquel que conoce aunque sea un poquito de esas catacumbas saben que ese es un lugar prohibido y que nadie que haya entrado volvió a salir. De hecho, cuenta que un amigo suyo conocido como el Topo, el cual era un verdadero experto recorriendo las catacumbas al igual que él, un día decidió explorar ese pasaje y desde ese entonces nadie más volvió a verlo. Como ni Papillon ni sus amigos quieren atravesar el túnel prohibido, a los demás no les queda otra opción que seguirlos a través del sendero lleno de huesos, y si bien todos logran pasar sin problemas, Benji se queda atorado y comienza a desesperarse porque los cánticos que escucharon en aquella habitación siguen resonándole cada vez más cerca, hasta que de pronto las piedras comienzan a ceder. Benji logra salir, pero el túnel se derrumba detrás de ellos. ¿Y qué significa esto en criollo? Bueno, básicamente el lugar por donde vinieron ya no existe. Están atrapados a menos que encuentren otra salida. Y como si las cosas no pudieran ponerse peor, cuando todos logran calmarse, se dan cuenta que están en el mismo lugar en donde empezaron. Al darse cuenta de semejante cosa, Papillon no entiende qué está pasando, ya que él fue por esa ruta cientos de veces, asegurando de que ese lugar no debería estar ahí, y como no tienen otra opción,
deciden derribar la pared de rocas que bloquea el pasaje prohibido. Y acá tenemos que hacer una pausa obligatoria, porque si no te explico esto, te vas a perder de la mitad del peso psicológico que tiene esta película. La misma está basada en el poema La Divina Comedia de Dante Alighieri. Los pongo un poquito en contexto para que entiendan. Allá por el siglo XIV, Dante Alighieri escribió una de las obras más importantes de la historia, el poema épico La Divina Comedia, que seguramente todos conocen o al menos han escuchado hablar. En este poema, Dante relata su propio viaje descendiendo hacia las profundidades del infierno junto a su guía el poeta Virgilio. En sus versos, el infierno es descrito como un pozo gigante, asfixiante y en forma de embudo que llega hasta el centro exacto de la tierra, dividido en 9 niveles o círculos, como se le suele decir. La regla es simple: mientras más bajas, más oscuros son los pecados y más sádicos y retorcidos son los castigos. Y justamente Scarlett y su equipo están haciendo exactamente el mismo recorrido que Dante en su historia. Y es en el instante exacto en que cruzan ese agujero en la pared que acaban de atravesar las puertas del infierno y entran oficialmente al primer círculo, el limbo. A partir de acá, prepárate, porque vamos a ir bajando con ellos nivel por nivel y la cosa se va a poner cada vez más turbia. Al atravesarla, lo primero que encuentran es una firma de Papillon marcada en la pared, la misma que él deja en todos los lugares por donde pasa. Pero de nuevo, el problema radica en que él jura y perjura que nunca estuvo ahí, a lo que obviamente nadie le cree, pero la discusión queda interrumpida cuando empiezan a escuchar el sonido de un teléfono. Todos quedan paralizados porque es imposible que un teléfono suene ahí abajo por obvias razones, por lo que el grupo continúa avanzando hasta que encuentran un piano. Sí, un piano, el cual George mira con cierta, digamos, añoranza, ya que dice que tenían un piano muy parecido con su hermano cuando eran niños y que siempre tocaban una canción que no podían terminar porque una nota no funcionaba. Y a que no saben qué ocurre. Miren. Danny and I used to play it all the time. We only knew one song. My Bonnie Lies Over the Ocean. You remember that song? We could never finish it because the A4 key was fucked up. This is a trip. What's going on? Papillon insiste en que jamás debieron entrar por ese túnel, pero Scarlett sigue decidida a continuar. Entonces vuelven a escuchar el teléfono y cuando Scarlett atiende... Scarlett, hang up. Hang up the phone, Scarlett. Who is this? Apenas Scarlett corta el teléfono, desde la oscuridad, una voz les habla y les dice que ellos no deberían estar en ese lugar. Cuando por fin se revela la identidad de esa persona, descubren que se trata del Topo, el amigo de Papillon que se perdió hace años atrás investigando esos mismos túneles, quien les reprocha que nunca se molestaron en ir a buscarlo, pero aún así les dice que lo sigan, ya que puede ayudarlos a salir de ese lugar. El problema, aunado a todos los que ya tienen, es que el Topo no actúa como ellos lo recordaban, sino que lo hace de manera errante, pero como no tienen otra opción, deciden seguirlo. El hombre avanza demasiado rápido, como si conociera cada rincón de memoria, y a medida que lo siguen, el túnel comienza a agrietarse sobre sus cabezas, entonces todos corren detrás de él hasta llegar a una cueva, donde el misterioso muchacho les asegura que la única salida está hacia abajo. Y es justamente el Topo, que quedó atrapado vagando para siempre en el limbo, el encargado de arrastrarlos directo hacia el segundo círculo, el círculo de la lujuria. Para que se entienda sin tantas vueltas, acá es donde pagan los que en vida no pudieron dominar sus impulsos. ¿Cuál es el castigo? Quedar atrapados en un huracán infernal que los revolea por el aire por toda la eternidad. Es una hermosa ironía si se quiere. Como en vida dejaron que la pasión y el descontrol los arrastrara a ciegas, el infierno los condena a vivir a merced de una tormenta violenta que jamás se detiene.
Sin entender demasiado, el grupo lo sigue hasta un pozo cubierto con tablones de madera. Scarlett recuerda que la cámara que buscan se encuentra entre dos redes de catacumbas, así que si logran encontrarla, tal vez también puedan hallar una salida y por esa razón deciden bajar, pero cuando llega el turno de Benji, el muchacho se resbala de la cuerda y se hace mierda las manos, por lo cual Scarlett le aplica primeros auxilios. A continuación, mientras cruzan un canal de desagüe, notan que el sonido del lugar empieza a cambiar. La reverberación es tan extraña que incluso los micrófonos de las cámaras dejan de grabar con normalidad, y eso no es lo peor, ya que de la nada las catacumbas parecen rugir, como si un ser enorme y oscuro estuviera atrapado en las profundidades, por lo cual el grupo corre desesperado intentando alejarse de ese lugar, hasta que entre la oscuridad, la cámara alcanza a enfocar a un niño pequeño con la remera a rayas. Cuando finalmente se detienen, Scarlett pregunta qué carajos fue eso, pero el topo la corrige de inmediato. La pregunta no es ¿qué fue?, sino quién fue, ya que al pasar por ese lugar se encuentran exactamente en el tercer círculo, la gula. Los castigados ahí son los glotones, aquellos que en vida se dejaron llevar por el exceso, el consumo desmedido y el egoísmo ciego sin producir nada de valor. El mismo está custodiado por Cerbero y es ese el rugido que escucharon. Seguido a esto, George comienza a desconfiar y quiere saber si realmente pueden fiarse del topo, a lo que Papi John dice que también siente que algo anda mal, ya que el muchacho que conocía cambió por completo y que ya no está seguro de que seguirlo sea una buena idea. Y sí, hijo, obvio que no es una buena idea. El tipo sobrevivió 2 años ahí abajo sin comida y cuando lo encontrás tiene semejante cara de loquito y encima te dice, la pregunta no es qué fue, sino quién fue. O sea, no solo no lo sigo a ningún lado, sino que lo reviento a mazazos por las dudas. Perdón, pero vi muchas películas de terror como para confiar. No sé ustedes. Con esa duda encima, continúan avanzando hasta llegar al final del túnel, donde descubren que no hay salida. Los muchachos por poco linchan al topo por haberse perdido, pero George nota algo en las rocas. En una de las columnas está tallado el dibujo de un buitre, una imagen que, según las notas del padre de Scarlett, debía guiarlos hacia la entrada correcta, y esa pista los lleva hasta el dibujo de un escarabajo, dibujo que George deduce que podría estar relacionado con las cerraduras utilizadas en el antiguo Egipto. Scarlett entonces entiende que aquel lugar funciona con una bisagra tolemaica, o sea, una especie de rompecabezas antiguo donde hay que retirar la piedra exacta del sitio exacto, ya que si se equivocan, el techo se les va a caer encima. De esa manera, George y Scarlett se ponen manos a la obra, usando sus conocimientos en arqueología para encontrar la piedra indicada, y cuando finalmente la retiran, todo el lugar empieza a moverse. Por un momento llegan a pensar incluso que la cagaron, pero acaban de abrir la compuerta secreta. Completamente emocionados por el hallazgo, el grupo atraviesa la entrada y llega a una cámara oculta donde descansa el aparente cuerpo de Nicolas Flamel, perfectamente conservado. En la misma cámara, Scarlett encuentra tallado en la pared las siglas vitriol, la cual es una palabra en latín de origen alquimista que significa algo así como visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. ¿Y qué les dice esto? Bueno, que básicamente tienen que seguir bajando si quieren encontrar la piedra filosofal. Seguido a esto, Scarlett encuentra un pasadizo secreto en un pozo de agua, el cual los dirige hacia una cámara repleta de oro. Papi John y los suyos no pueden creer lo que encontraron, pues ahora básicamente son ricos, pero Scarlett y George no le dan mucha importancia al tesoro, ya que lo que ellos realmente vinieron a buscar se encuentra frente a sus ojos, la piedra filosofal. Cuando Scarlett la retira, dice en voz alta que qué mejor idea que esconder la piedra delante de un enorme tesoro para que nadie más pueda encontrarla, pero es ahí que se da cuenta de que todo es una trampa y cuando le quiere avisar a sus compañeros ya es demasiado tarde y el techo colapsa encima de ellos. Esto representa claramente el cuarto círculo, la avaricia.
Acá es donde terminan los que vivieron enfermos por la plata, tanto los que se guardaron hasta el último centavo como los que la reventaron sin sentido. El castigo es brutal. Están condenados a empujar rocas de oro gigantes divididos en dos grupos que, cuando se chocan de frente, te empiezan a arrancar la cabeza a insultos. Y el tamaño de ese peso que los aplasta no es al azar. Representa exactamente la cantidad de bienes materiales por los que desperdiciaron su vida entera. Cuando el derrumbe termina, todo sigue con vida, algunos más heridos que otros, pero hay alguien que ya no está con ellos. El topo desapareció entre los escombros. Sin posibilidad de rescatarlo, el grupo intenta concentrarse en la herida de Susie, que tiene un corte profundo en uno de sus brazos y está perdiendo bastante sangre. Si bien el equipo quiere atenderla, durante el derrumbe perdieron las mochilas y ya no tienen suministros médicos, entonces Scarlett toma la piedra filosofal, muele un pequeño fragmento de la roca sobre la herida y a los pocos segundos... This might sting. Wait. It's okay. Ça va. Oh shit. It really worked. How did you do that? It's the stone. Después de superar el impacto inicial, todos empiezan a buscar una salida, entonces descubren algo tallado en el techo y Scarlett comprende que esa es la clave. En la alquimia, la frase más importante es como es arriba, es abajo, y eso significa que todo lo que existe en un plano también tiene su reflejo en el otro. De esa manera, si los antiguos tallaron una puerta en el techo, la verdadera salida debe estar en el suelo, por lo cual Scarlett comienza a revisar, y si bien Papillon le dice que deje de buscar ya que es inútil, debido a que no hay nada más debajo de donde ellos están, de pronto Scarlett toma una roca, la golpea contra el suelo y hace un agujero por donde comienza a pasar el agua. ¿Y qué significa esto? Muy fácil. Primero, que Papillon no sabe una mierda, y segundo y más importante, que aún pueden y deben seguir bajando, ya que mientras más bajan, en realidad más van a estar subiendo. De esa manera, el grupo baja por ese nuevo pasaje hasta llegar a una entrada, donde encuentran un escrito que dice: abandona la esperanza todo aquel que entra aquí. Y esta es justamente la entrada al quinto círculo, el círculo de la ira. Acá nos encontramos con el pantano del río Estigia, el cual es el lugar donde pagan la condena dos tipos de pecadores: los iracundos y los perezosos. Por un lado están los que vivieron consumidos por la bronca y la rabia. Su castigo es estar atrapados en el fango, obligados a golpearse y destrozarse entre ellos por toda la eternidad. Por el otro lado, hundidos en lo más profundo del pantano, están los perezosos. Como en vida no hicieron absolutamente nada y desperdiciaron su tiempo en la apatía total, el infierno los castiga dejándolos completamente sumergidos, sin poder respirar ni decir ni una sola palabra por toda la eternidad. Pero ojo, que la ira también está muy bien representada, por lo que va a pasarle a Susie más tarde. Ya van a ver. Según Scarlett, en la mitología, esa es la inscripción que aparece en las puertas del infierno, pero la realidad es que, a esta altura del partido, ya no tienen muchas opciones. Cuando llegan hasta el final, se encuentran con una sala idéntica a la cámara donde encontraron la piedra filosofal, pero aunque parece ser el mismo lugar, todo está invertido, como si hubieran llegado a una versión reflejada y corrupta de la cámara anterior, y para empeorar la situación, Papillon mira hacia atrás y descubre que la entrada por lo que acaban de llegar acaba de desaparecer. El hombre no entiende qué está pasando y le pregunta a Scarlett si acaso se están muertos o qué carajo está pasando, pero lo único que ella sabe es que tienen que seguir adelante. De esa manera, el grupo comienza a recorrer el camino inverso al que hicieron para llegar hasta la cámara de la piedra, pero al atravesar nuevamente el túnel del agua, algo cambia. No saben qué es, no pueden verlo con claridad, pero todos sienten que una presencia oscura los está acompañando, y eso queda confirmado cuando llegan a la habitación donde antes descansaba el cuerpo de Nicolas Flamel en perfecto estado, ya que ahora, en lugar de estar intacto, el cadáver parece una momia corroída. Pero eso no es todo, ya que en el fondo de la sala se encuentra el topo, respirando pesadamente, como si algo lo hubiera tomado por completo. Es acá que entramos en el séptimo círculo,
el círculo de la violencia. ¿Y por qué digo séptimo y no sexto? Porque el sexto, el cual es el círculo de la herejía, aparece brevemente durante el cuarto círculo, el cual ya les expliqué que es el círculo de la avaricia. Cuando Scarlett ve el tesoro y mira a la izquierda, son visibles muros de estilo florentino y un recinto iluminado por el fuego, marcados con 3 inscripciones en forma de anillo. Esto refleja las tumbas ardientes de los herejes, donde se castiga la falsa creencia. Sí, se los castigaba quemándolos, igual que en las hogueras terrenales. Pero bueno, volviendo al séptimo círculo, acá se castigan a los pecadores que se dejaron llevar por la violencia, como por ejemplo los suicidas y los violentos contra Dios. ¿Y recuerdan que dije que se encontraron nuevamente al topo, pero con una expresión muy diferente? Bueno, miren el séptimo círculo. Are you okay? Reto? Careful, Benji! Careful! Hey. It's okay. It's me. Okay? Suxi, be careful. Hey. Reto? Suxi, don't. Hey! A continuación, Scarlett intenta usar la piedra filosofal para salvarla, pero ya no funciona en ese lugar y Susie muere ahí abajo, en medio de las catacumbas. Destrozados pero sin otra opción, los sobrevivientes siguen adelante. ¿Y recuerdan que al inicio de la cinta, Scarlett vio una inscripción en las catacumbas que decía: al son de las trompetas, los muertos se levantarán? Bueno, miren. Más adelante llegan al pozo donde Benji se había lastimado antes, bajan uno por uno, pero cuando toca el turno de Benji, este primero escucha el llanto de un bebé, luego de la nada se le aparece la misma mujer que se quedó mirándolo fijo en la discoteca, ahora con una cámara mucho más demoníaca y cargando justamente a un infante. Y si bien acá no se nos explica o no se nos da una referencia tan clara, yo creo que esto forma parte del octavo círculo, o sea, el círculo del fraude. ¿Por qué? Porque Benji está rodeado por una estructura similar a un anfiteatro que justamente define este nivel, porque en el libro de Dante el octavo círculo tiene forma de un anfiteatro romano gigante o algo así como un embudo dividido en 10 zanjas concéntricas a las que él también llama bolgias. Ahora, ¿qué representa la mujer con el bebé como tal? La verdad no lo sé, quizá Benji tenía un hijo al que abandonó, podría ser tranquilamente. Al ver semejante escena, Scarlett se quiebra por perder a su amigo, pero George la convence de que tienen que seguir, ya que si se quedan ahí podrían morir, por lo cual cruzan el túnel cubierto de huesos humanos y en medio del recorrido George escucha la voz de un niño que lo llama. La voz le pide ayuda y George entiende de inmediato que se trata de Danny, su hermano menor, el mismo que murió en una cueva cuando eran niños, por lo cual se desespera tratando de ayudarlo, pero Scarlett logra convencerlo de que nada de lo que está viendo es real. Cuando logran salir, poco a poco escuchan el inconfundible sonido de algo quemándose, por lo que Papillon se adelanta, descubre un auto en llamas y dentro a un joven quemándose poco a poco, quien resulta ser el mismo joven que le sugirió buscar a Papillon en un inicio y que luego desapareció misteriosamente, el cual por lo visto tiene que ver con que Papillon tenga esa cicatriz de quemadura en la mano, ya que él mismo trata de huir diciendo que no fue su culpa lo que pasó, pero apenas intenta alejarse, una fuerza invisible lo empuja hacia el coche, el joven que está dentro del auto sale de las llamas, agarra a Papillon por la espalda y de un segundo a otro, el coche comienza a hundirse en la tierra, dejando por fuera solo los pies de Papillon, haciendo una clarísima alusión al noveno círculo, o sea, el círculo de la traición. Acá se encuentran los traidores como Caín, que mató a su hermano Abel, y Judas, por ejemplo. Papillon, por lo visto, dejó morir a su amigo en un incendio dentro de un auto, por lo cual tiene que pagar por su pecado y es enterrado, como bien dije antes, de cabeza, dejando solo los pies fuera. Y me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué significa esto último de los pies.
Les dejo esa tarea y voy a fijar el comentario correcto. De esa manera continúan el camino, llorando, agotados y sin entender qué castigo les espera más adelante, hasta que se encuentran con un hombre encapuchado y huyen aterrados. Los tres sobrevivientes, George, Scarlett y Seth, deciden seguir avanzando sin detenerse. Se mueven por las catacumbas hasta que, en medio de la oscuridad, encuentran al mismo hombre encapuchado sentado en una silla. A su alrededor, las paredes están llenas de rostros demoníacos tallados en la piedra, pero lo peor ocurre cuando el encapuchado se levanta y empieza a ir tras ellos, por lo cual intentan esconderse, quedándose completamente quietos junto a la pared de los rostros, pero de pronto, esas caras talladas cobran vida y comienzan a atacarlos. Una de las criaturas muerde a George en el cuello, dejándolo gravemente herido, por lo cual Scarlett quiere curarlo con la piedra filosofal, pero al igual que ocurrió con Susie, esta ya no funciona. Es entonces que George logra decir la palabra vitriol, que como ya les dije antes significaba algo así como visita al interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta, por lo cual Scarlett entiende que debe volver por todo el camino que hizo hasta ahora, volver a colocar la piedra en su lugar y recién ahí obtendrá la verdadera piedra. Y no sé cómo pingo llegó a esa conclusión, la verdad. El poder del guión, supongo, porque si soy yo, ya valí. Jamás llegaría a esa conclusión. Sin otra opción y con los ovarios más gigantes que los huevos de todos los parisinos juntos, Scarlett decide volver sola hasta la cámara de la piedra, topándose en el camino con los mismos seres demoníacos y recontra cagándolos a patadas a todos, hasta que nuevamente llega a la cámara. Allí coloca la piedra en su lugar, ve frente a ella un símbolo que refleja su propio rostro y en ese mismo instante comprende la verdad. La auténtica piedra no estaba afuera, estaba dentro de ella. Es la fe. Al descubrir esto, Scarlett emprende el camino de regreso, se encuentra con el cuerpo de su padre colgado, al cual abraza y le pide perdón por no haber contestado el teléfono aquella noche en que su padre se fue, diciéndole que no sabía lo mal que él la estaba pasando. Al hacer esto, el cuerpo desaparece, como si Scarlett hubiera enfrentado por fin la culpa que la perseguía desde el principio y sigue avanzando hasta reencontrarse con sus amigos. Al verla, Seth le pregunta si tiene la piedra, pero Scarlett ya no necesita ninguna roca, ya que ahora, al igual que los Warren, tiene el poder del amor entre sus manos y es así como cura a George. Hablando en serio y para que puedan entender bien esto, me parece importante tener en cuenta nuevamente el concepto de vitriol, que como bien expliqué anteriormente, significa visita al interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. O sea, es una metáfora básicamente. La piedra oculta es el alma. Scarlett viéndose a sí misma en esa especie de espejo no es un mero cliché, porque al rectificar y descubrir lo que la nublaba, o sea, la muerte de su padre y la culpa que tenía por no haberle atendido el teléfono la noche en la que se suicidó y haberlo sanado, se transforma. Pasa de un estado de ignorancia a un estado de plena conciencia y obtiene finalmente la piedra filosofal. Es decir, la transmutación de su alma. Con su amigo obvio ahora sí curado, los tres empiezan a correr por las catacumbas perseguidos por los hombres encapuchados hasta que llegan al último pozo, tan profundo que parece imposible continuar, pero Scarlett les dice que ya lo entendió y que debe saltar rectificando ante sus pecados. Entonces mira a George y le pregunta por qué ve a su hermano en las catacumbas. George, destruido, confiesa que cuando Danny se estaba ahogando, él le prometió que volvería con ayuda, pero se perdió en el camino, no llegó a tiempo y nunca pudo salvarlo, y es esa culpa la que el infierno usa para atormentarlo desde que bajaron. Por su parte, Ted también enfrenta su propia culpa y confiesa que tiene un hijo que sabe que es suyo y al que nunca fue a ver, y con eso dicho, Scarlett les pide a los dos que se tomen de las manos, que confíen en ella y salten. La película termina con los tres saltando y en vez de caer al vacío, son transportados a un pozo sin fondo, por lo cual Seth comienza a desesperarse, pero George encuentra una tapa de alcantarilla que en lugar de estirar debe empujar, y es así como terminan saliendo directamente a las calles de París, escapando por fin del infierno, y la película termina de esta manera.